Bienvenido a esta nueva lección del curso de DeFi Pro, en donde te voy a estar hablando sobre las stablecoins. Vamos a ver qué son y cómo funcionan. Vamos con la definición de stablecoins. Son criptomonedas pegadas uno a uno con el valor del dólar u otra moneda fiduciaria, ¿sí? Quiere decir que una stablecoin siempre tiene una moneda fiduciaria detrás. ¿Qué es una moneda fiduciaria? Básicamente el dólar, el euro, incluso pueden estar pegadas al valor del oro o de alguna otra commodity, pero eso ya está escapando un poco a lo que son las stablecoins. Generalmente son monedas estables, no tienen volatilidad. Esa es la diferencia principal con las otras criptomonedas y son muy importantes porque permiten empezar a generar también todas estas herramientas financieras de DeFi y fueron una de las innovaciones más importantes. A partir de la creación de criptomonedas descentralizadas estables, pudimos empezar a crear otros sistemas financieros también, ya que teníamos eso, la estabilidad con la cual poder generar esos productos financieros que sean también estables dentro de sus smart contracts. Entonces, criptomonedas pegadas uno a uno con el valor del USD u otra moneda fiduciaria. La realidad es que las más comunes y las más importantes siempre están pegadas al valor del dólar, así que vamos a hablar sobre pegadas al valor del dólar, pero técnicamente pueden estar pegadas a cualquier otra moneda fiduciaria. Entonces, ¿cómo las vamos a clasificar? Vamos a clasificarlas por centralizadas o descentralizadas, y después vamos a ver que también hay otro tipo de clasificación que tiene que ver con su naturaleza. Entonces, por un lado, centralizadas o descentralizadas. Las centralizadas utilizan generalmente un mecanismo centralizado para asegurar el peg uno a uno con el dólar. Generalmente implica que un custodio o una empresa centralizada tenga el dinero o los recursos para garantizar que por cada stablecoin emitida haya dinero real respaldándola. Quiere decir, como empresa, hay una empresa que dice, pone 10 stablecoins, 10 dólares en stablecoins en el mercado y dice, tengo 10 dólares en el banco para respaldar estas stablecoins. Si por cualquier cosa que pase, yo siempre tengo estos 10 dólares que están respaldando. Entonces de esa manera se logra el peg, se logra uno a uno con un respaldo. La realidad es que después vamos a ver en esta lección que las empresas que hacen esto tienen diferentes activos también para respaldar el dinero que emiten. No solo dinero cash, sino que tienen bonos del tesoro y tienen otro tipo de deuda o de inversión que emiten para después decir, bueno, puedo también emitir esta stablecoin, puedo emitir esta cantidad. ¿Por qué? Porque tengo un papel de deuda que puedo ir a cobrarle a alguna empresa de que me devuelvan ese dinero y yo sigo teniendo el respaldo de esas stablecoins. Vamos a verlo un poco más adelante cómo funciona esto, pero lo que tenés que entender es que las centralizadas tienen siempre una empresa detrás garantizando que en el banco tienen un dólar en valor o en papel por cada token que emiten, y las descentralizadas generalmente utilizan algún mecanismo descentralizado para asegurar el peg uno a uno. Cuando hablamos de mecanismo descentralizado, hablamos de un smart contract que tiene algún tipo de incentivos para que los usuarios pongan colateral o conviertan de una moneda a otra y se mantenga el peg siempre de alguna forma. Después vamos a ver bien cuáles son las ventajas y desventajas de cada una, pero estas descentralizadas pueden ser estables colateralizadas como DAI o algorítmicas como el caso de UST. Vas a ver que hay otras también stablecoins algorítmicas. UST ha muerto, ha sido un experimento que ha resultado fallido. En esta lección no vamos a ver todo lo que es UST. ¿Por qué? Porque tenemos en material adicional una explicación de cómo funciona UST y después todo el colapso que hubo acerca de este stablecoin para que lo entiendas. En esta lección nos vamos a enfocar un poco más en qué son las stablecoins. Ejemplos de stablecoins centralizadas y descentralizadas. Tenemos centralizadas USDC, USDT, TrueUSD, Binance USD, que es BUSD, USDP y XOUT. Y descentralizadas tenés a DAI, tenés a Frax, tenés a MAI, que funciona muy parecido a DAI, tenés SUSD, que es un sintético del USD, y tenés Celo USD, que es una criptomoneda algorítmica que también tiene colateral. Es una mezcla de las dos, que en material adicional también te voy a dejar una entrevista que hicimos con el equipo de Celo, en donde le preguntamos sobre esta stablecoin y nos explican un poco cómo es que funciona la stablecoin algorítmica más el respaldo con colateral. Hasta acá son las stablecoins. Estos conceptos son conceptos quizás bastante fáciles de entender porque básicamente son los dólares que tenemos actualmente, pero las ventajas es que están en la blockchain, que podemos transaccionar de una cuenta a otra desde cualquier parte del mundo de manera muchísimo más eficiente que si enviáramos los dólares, y además que
obviamente todos los servicios cripto y DeFi utilizan estas stablecoins y no utilizan el dólar como tal conocemos. Entonces estas son las ventajas principales. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle el tema de el trilema de las stablecoins. ¿Y cuál es ese trilema de las stablecoins y por qué es tan importante entenderlo? Bueno, el trilema de las stablecoins, como todo trilema, tiene un triángulo en donde hay tres lados. Hay uno que es la eficiencia de capital, que ahora vamos a ver, otro es la descentralización y otra es la estabilidad del precio o la colateralización, ¿no? Entonces son tres funcionalidades o objetivos importantes de las stablecoins. ¿Y qué significan? La eficiencia de capital significa que es cuánto valor se necesita para crear una unidad de stablecoin. Si se necesita más de $1 para generar una unidad de una stablecoin pegada al dólar, por ejemplo, la stablecoin es ineficiente. Por ejemplo, en Maker para generar DAI hay que crear como mínimo un 150% de ese valor, ¿sí? Entonces en ese caso estás sobrecolateralizando la criptomoneda, entonces se diría que es bastante ineficiente en lo que tiene que ver con eficiencia de capital. En otros casos, como por ejemplo en las centralizadas, tenés un USDC que vale a $1 en el banco, entonces ahí es un poco más eficiente al momento de escalar. La estabilidad de precio significa que es el objetivo principal de todas las stablecoins, y un peg 1 a 1 con el dólar, en el caso de un stable pegada al dólar, sería ideal para mantener la estabilidad, y el de peg sería casi imposible. Cuando tenés el peg 1 a 1 con el dólar, con un dólar respaldándolo por el banco, el de peg es casi imposible. ¿Por qué? Porque siempre va a estar ese dólar respaldándolo, y en el momento que salga la noticia o pase algo con esa empresa que se saque los dólares, que no tenga ese respaldo, ahí directamente va a perder toda la confianza, y eso es uno de los riesgos de la centralización. Entonces, eficiencia de capital, estabilidad de precio y descentralización ayudan a mitigar los puntos de falla únicos que suceden en sistemas centralizados, este mismo que te estaba comentando ahora, ¿no? USDC, por ejemplo, decidiendo unilateralmente que cambiará su sistema de PEG, o que va ahora no a colateralizarlo sino que a subcolateralizarlo. Entonces estas son las tres funcionalidades, ¿no? La descentralización al final ayuda a mitigar ese riesgo de seguridad. ¿Cuál es el trilema de todo esto? Básicamente el trilema dice que al momento de crear un stablecoin no se pueden alcanzar los tres objetivos al mismo tiempo. Uno tiene que optimizar para alguno de estos objetivos. ¿A qué me refiero? Si uno quiere hacer el foco en la descentralización, que no haya una entidad detrás y que no haya esa cuenta de banco y el dólar que es una entidad central, va a haber menos eficiencia de capital. Por ejemplo, en el caso de DAI, donde la sobrecapitalización para alcanzar un buen PEG existe. Si se hace foco en la estabilidad del precio, entonces va a haber menos descentralización, como por ejemplo en USDT, USDC, donde es más eficiente y hay más foco en la estabilidad, pero claro, es centralizado. En el caso contrario de DAI. Entonces esto es un poco el trilema de las stablecoins, para que lo entiendas, que no es todo acerca de descentralización y que la centralización es mala, sino que tenés que entender cuáles son las ventajas y desventajas, como yo siempre te comento. Entonces este es el stablecoin trilema. Ahora después vamos a ver también una página que te voy a dejar muy interesante para seguir investigando si a vos te interesa todo el tema de las stablecoins, pero vamos a hacer una pequeña introducción a DAI muy rápido para que entiendas el tema de cómo es esto de las stablecoins descentralizadas. Introducción a DAI muy pequeña, después vamos a ver más adelante también cómo funciona más en detalle, pero te quiero dar solamente un panorama para que entiendas. Entonces hay un usuario con Ethereum o con otro tipo de colateral, que ahora vamos a ver qué tipos de colaterales existen, y lo que hace es va a Maker, a la aplicación de Oasis, y crea una Vault o un CDP, como se decía antes, que es posición de deuda colateralizada. Entonces quiere decir, crea una bóveda en donde pone Ethereum, ¿sí? Bloquea su cripto como colateral, que puede ser ETH o cualquier otra criptomoneda, y tiene que tener un ratio de colateralización mínimo del 150%, dependiendo del colateral, pero vamos a poner un 150%. Entonces tengo que poner más del 150% del valor que quiero obtener en DAI. Entonces siempre voy a poner más de lo que quiero sacar. Y esto es importante de entender, que no es en sí un money market en el sentido de que se saca DAI de un DAI existente, sino que se crean nuevos DAI en forma de deuda. Es como si fuera un mini banco central, pero tenés que poner el colateral, ¿sí? Entonces vos directamente ponés colateral y tomás un préstamo, pero se están creando nuevos DAIs y el respaldo es ese colateral que vos pusiste. Entonces se crea una deuda con el protocolo. Vos tenés una deuda ahora con el protocolo, con una tasa de interés, etc. Entonces el usuario recibe DAI a cambio y tiene una deuda con el smart contract que cerrar en algún momento. Si el ratio de colateralización baja del 150%, quiere decir que ese ETH o ese colateral empieza a bajar de
precio y de repente ya no representa ese 150% como mínimo del préstamo que nosotros tomamos, el colateral es liquidado. Quiere decir, agarran ese colateral y lo venden para cubrir la deuda que existe con el protocolo, y la deuda se paga cuando el usuario disponga, ¿sí? Se incluye una cuota de estabilidad, entonces tenés un interés, y si a vos te liquidan tenés que pagar una penalidad también por ser liquidado, un porcentaje de tu colateral. No te preocupes, todo esto es un poco avanzado, pero cuando vayamos viendo los money markets, cuando vayamos viendo todas las mecánicas de Maker y cómo funcionan, se te va a ir cayendo todas las fichas, así que no te preocupes, es solo para una introducción. Y la deuda se paga cuando el usuario disponga, y básicamente Maker lo que hace es incentivar a los usuarios a que paguen la deuda o que tomen más préstamos con las tasas de interés. Esto es a nivel macro cómo funciona DAI para que lo entiendas, pero si vos querés directamente operar y obtener DAI, podés ir a los mercados como vimos en la primera lección y lo obtenés y ya está. Si vos quisieras ir y participar y generar DAI con tu colateral, también podés hacerlo. Ahora te voy a mostrar algunos sitios de interés para que entiendas un poco más cómo funciona esto de DAI y las criptomonedas centralizadas. Bueno, acá estamos en un sitio muy interesante que se llama stablecoins.wtf, que te lo voy a dejar en material adicional, en donde explica todas las stablecoins que existen hoy en día y te da un poco de información acerca de su precio. Podemos ver si la stablecoin está pegada al dólar o no, sobre todo en estos momentos del mercado que está cayendo. Podemos ver el volumen de las últimas 24 horas y la capitalización de mercado total y el cambio en los últimos 7 días. Y si elegís alguna stablecoin, por ejemplo yo elijo DAI, voy a poder ver ya la información directamente de todo lo que tiene que ver con esta criptomoneda. Y en este sitio, que me pareció muy interesante, los clasifica en 4 categorías. Vimos los que son respaldadas por fiat, que son un poco más centralizadas, ¿no? USDT, USDC, Binance USD, True USD, un poco de las que vimos. Y acá puedes ir y fijarte un poco todas las estadísticas de cada cripto. Y después tenés las que están respaldadas por cripto, como DAI, MIM, LUSD, USDX, Mimatic, Byte. Entonces hay algunas, y como ves, el PEG ya no es tan claro con estas, sino que fluctúa un poco. Por ejemplo, LUSD es 1.014, pero fíjate que las fiat están todas más o menos bastante bien pegadas al dólar. Después tenés las algorítmicas, que realmente estas no están teniendo mucho éxito en lo que tiene que ver con el PEG en momentos duros del mercado. Como ves en estas algorítmicas, por ejemplo, UST ya perdió, esta está bastante bien, FEI está bastante bien, pero USDD, que es básicamente lo mismo que UST pero en la red de Tron, está bastante bajo también, y USDN también 0.95. entonces las algorítmicas realmente no están teniendo una buena temporada, y creo que todavía hace falta mucho trabajo para encontrar realmente un mecanismo resiliente con las algorítmicas. Yo personalmente me alejaría por el momento de las algorítmicas, no entraría en este tipo de stablecoins. Y después tenés las híbridas como Frax, CUSD y MUSD, que es la de MStable. De nuevo, tampoco parecen que presentan una gran estabilidad. Entonces yo personalmente, para que te tengas una idea, y de nuevo no es consejo financiero, pero opero con USDT, USDC, BUSD muchas veces, y con DAI, SUSD a veces, ¿sí? A veces porque sé que está bastante colateralizada, aunque ahora también está perdiendo el PEG. Entonces estas son las principales, ¿sí? Y las que más reputación tienen, si se quiere. Si querés una descentralizada tenés DAI, si querés más centralizadas USDC y USDT. Todas presentan un riesgo igualmente que hay que tenerlo en cuenta. Y acá te quiero comentar un poco todo lo que tiene que ver con el trilema, ¿sí? Acá habla sobre el trilema, y lo interesante de esto es ver cómo se comporta con el trilema cada uno. Y si vas directamente acá abajo vas a ver que dice Fiat Backed Stablecoins, y te muestra un poco cuál es la posición en el trilema, cómo se ubican. Estas son las stablecoins respaldadas por dinero fiat, entonces no tienen descentralización, pero están más orientadas hacia la estabilización de precio y hacia la eficiencia de capital. Si vas a las que están respaldadas por cripto, vas a ver que están más tendiendo a la descentralización y a la estabilización de precio, pero no son eficientes en términos de capital porque hay que sobrecolateralizar. Y las algorítmicas están orientadas a la descentralización y a la eficiencia de capital porque no se necesita colateral, pero claro, la price stability, que es lo más importante, la estabilidad del precio, no es muy buena en las algorítmicas. Entonces esta es una gráfica muy interesante para entender el panorama de las stablecoins. Te lo voy a dejar en la descripción de esta lección para que lo entiendas. Después acordate, como siempre, de Filama tiene su nueva sección de stablecoins donde podés seguir todos los
los datos de las stablecoins en el momento. Y fíjate, la dominancia de USDT es la stablecoin más grande y la que más se opera. También el volumen es bastante grande de Tether. Y después acá sigue USDC, Binance y DAI. Si entramos a cada una de estas stablecoins, vamos a ver cuál es el total circulante en las diferentes chains. Y fíjate que graciosamente BUSD tiene más circulante en Ethereum que en su blockchain. Entonces eso también es bastante interesante. Tether está en un montón de blockchains, pero como siempre Ethereum está dominando en todo lo que es stablecoins. Entonces acá tenés otra fuente de información muy interesante para seguir lo que son las stablecoins. Y ahora te voy a mostrar algunas estadísticas de, por ejemplo, Maker, ¿sí? Que es su token DAI. Y esto es un poco el DAI generado por colateral, ¿sí? Cuánto es que se genera por colateral en DAI. O sea, cada vez que se genera DAI se pone dinero. Estos son los tipos de dinero que se ponen. Se pone USDC, se pone ETH y se ponen algunos otro tipo de tokens con WBTC también, o algunos tokens LP, ¿sí? Como proveedor de liquidez en algún AMM. Esto es diferente a la colateralización total de DAI. ¿Por qué? Porque esto es el valor en sí. Entonces por eso es que, por ejemplo, acá difiere USDC y acá tenemos algo que se llama PCM USDC-A. Esto significa, es el Price Stability Module, es un tipo de vault específica de USDC. Entonces esto es un poco cada tipo de colateral y esto es el valor generado, ¿no? Entonces lo vamos a ver después en la parte de Maker y DAI más en detalle, pero lo que tenés que entender es que hoy en día tenemos un 131% de colateralización y casi 9.000 millones en total de valor bloqueado de colateral. DAI total tenemos 6.826 millones. Entonces esto es un poco para que veas. Te voy a dejar también daistats.com para que sigas si querés y analices un poco más todo lo que está pasando con DAI. Esto es un poco la forma que se tiene para generar el DAI. Podés ir directamente a la aplicación de Oasis, a la parte de préstamos de Borrow, y acá tenés diferentes colaterales que podés generar. El más simple de todos es obviamente la menor tasa para préstamos es ENIT. Entonces uno vendría acá si quisiera préstamos. Habría que analizar bien después qué tipo de Volt y cuáles son las tasas de interés, etcétera, pero es solamente para mostrarte. Y acá si yo tuviera dinero podría poder poner, no sé, 2 SIT, ¿sí? Que equivalen a $2.400 y me dice generar DAI con esta transacción. Entonces voy y digo, quiero generar 1000 DAI con esto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Me está diciendo, bueno, que tengo una tasa de estabilidad del 0.5%, una tarifa de liquidación, esto es lo que me van a sacar del colateral, además de venderlo para incentivar a los liquidadores. Esto lo vamos a ver en la parte de liquidaciones también, no tengas problema. Y el ratio de colateral mínimo que se debe tener, entonces 170%. Si yo tomara este préstamo, quiere decir que si el precio de liquidación, si llega a 850, hoy en día el precio de Ethereum es 1200. Si llegara a 850 estaría por debajo del ratio de colateral mínimo del 170% y me liquidarían la Volt, quiere decir me liquidarían estos 2 ETH, los compraría alguien y bueno, habría que ver quién decide comprarlos y todo el mecanismo de liquidación que lo vamos a ver después, pero solamente para que tengas una idea de cómo funciona todo el tema de Oasis y el minteo de DAI cuando se quiere crear DAI desde cero, cuando se quiere crear, no cuando se quiere obtener desde un exchange. Si querés comprarlo en un exchange es como cualquier otra criptomoneda. Otra cosa importante que te quiero mencionar, las dos stablecoins centralizadas más importantes, USDC y Tether. Tenés información sobre estas stablecoins si vos querés investigar acerca de cómo están respaldadas. Tenés que confiar en los datos que nos muestran en la página, ¿sí? Por ejemplo, acá dice informe de las reservas semanales de USDC, entonces dice USDC en circulación 54 billones al 3 de junio. Las reservas que están en cash y en bonos del Tesoro de Estados Unidos 12.9 y 41.9. Estas son básicamente las reservas reales, si se quiere, o en el mundo real, que respaldan esos 54 billones en circulación de USDC. Entonces esta es la forma que uno tiene para asegurarse como usuario, ¿sí? No existe mucho más que esto, honestamente. Entonces uno tiene que confiar. Ahí está la confianza que existe con la centralización, que es diferente a esto. Esto, el valor que tiene es que estos son datos que están en la blockchain y esta página está leyendo el contrato
contrato de MakerDAO, está yendo a la blockchain y está fijándose, y esa es la verdad y realidad absoluta y no se puede manipular. Acá pueden estar mostrando cualquier número, uno no lo sabe, ¿sí? Entonces uno tiene que confiar directamente en esto. Entonces esto es importante de aclarar. Otra cosa también que tiene que ver ya con los contratos de stablecoins centralizadas, con los smart contracts, que muchos tienen, incluso por temas regulatorios, tienen funciones en las que uno puede bloquear, es una lista negra de direcciones, puede bloquear direcciones si se dan cuenta que es una dirección maliciosa, etcétera, la pueden bloquear. Esa es otra diferencia importante. Y por ejemplo en Tether también, que es la criptomoneda estable más grande que existe hoy en día, tiene su informe de transparencia en donde directamente uno puede ir y ver el reporte de las reservas, y acá dice el Reserve Breakdown al día de hoy, y el 85% de todo el USDT circulante está respaldado por cash y cash equivalents and short term deposit and commercial paper, que no es mucho, digamos, que te dicen. Acá está el breakdown de eso, es básicamente papeles comerciales y certificados de depósito, fondos en los money markets. Esto es un poco lo que podemos saber de la empresa, que nos dice que reporta oficialmente. Sí, el 55% de ese 85% también son bonos del tesoro de Estados Unidos, y acá tenés otro breakdown de las reservas. Entonces así es como podemos ver cómo está respaldado ese USDT realmente. Y acá también publican reportes de estudios contables independientes a ellos, que digamos hacen la auditoría. Acá puedes ver el último y hace un breakdown también, pero digamos que no hay mucho más que esto y uno tiene que confiar en lo que están reportando. Entonces ahí está de nuevo la diferencia entre centralización y descentralización. Todos estos links te los voy a dejar en material adicional también. Espero que te haya gustado el video, espero que hayas entendido stablecoins centralizadas, descentralizadas y algorítmicas respaldadas por colateral, ya sea de fiat o también de cripto. Nos vemos en la próxima lección.